Bueno, entonces vamos a... vamos a estudiar ahora algunas ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Sí? Entonces, de vuelta a la analogía con las ecuaciones en diferencias, bueno, empezamos con la ecuación lineal de segundo orden, ¿no? Habíamos visto que la ecuación diferencial lineal de primer orden la podíamos resolver mediante integración, o sea, siempre que pudiésemos hallar algunas primitivas. Ahora nos planteamos la ecuación lineal de segundo orden, que a semejanza de lo que habíamos hecho en ecuaciones en diferencias, vamos a escribirla de esta manera, o sea, todo lo que tiene la función incógnita y prima e i segunda en el primer miembro, y lo llamado el término independiente en el segundo miembro. Así que es lineal cuando están afectados y prima y segunda de manera lineal. Acá también en la teoría suponemos que el coeficiente de i segunda vale 1, o lo que es equivalente, que es un coeficiente que nunca vale 0. Podemos dividir todo entre ese coeficiente. Y entonces acá la hipótesis van a ser las mismas que en el caso de la lineal de primer orden. Vamos a suponer que los datos A1 de t, A2 de t y b de t son funciones continuas en un intervalo i de los reales. ¿Sí? Y bueno, vamos a tener resultados totalmente análogos a los que pasaban salvo algún detalle con la ecuación lineal de primer orden. Bueno, acá tenemos también el concepto de la ecuación homogénea asociada, poner como término independiente 0. En particular, la ecuación homogénea admite como solución la función idénticamente nula. Y entonces lo que hacíamos acá era estudiar algunas propiedades fundamentales de las soluciones, que dicho sea de paso, en particular después nos llevaban a ver algún método para encontrar todas las soluciones de la ecuación completa. ¿Sí? Entonces, yo no voy a hacer la demostración ahora, pero queda para que ustedes lo demuestren. Tenemos el siguiente teorema, o los siguientes teoremas que yo resumo acá cuáles son las propiedades, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si tenemos dos soluciones de la homogénea, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasaba en ecuaciones en diferencias lineales, y lo que pasaba acá en ecuaciones diferenciales con la de primer orden. ¿No? Si tenemos dos soluciones de la homogénea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si la sumamos, ¿qué va a pasar? La suma también va a ser solución. Y porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada segunda, o sea, es inmediato demostrarlo, ¿no? Más aún, cualquier combinación lineal de soluciones de la homogénea va a ser solución de la homogénea. Y lo mismo que antes, ¿qué otra propiedad en ese sentido vinculado con la estructura de los conjuntos de soluciones de ambas? ¿Qué otra podrían decir? A ver. Son las mismas que en ecuaciones en diferencias lineales y las mismas que en la lineal de primer orden. Lo más particular y una homogénea te da la completa, digamos. Claro, otra propiedad es que si tomas una solución de E y una solución de H, la suma da solución de E. Si tienes dos soluciones de E y las restás, te da una solución de H. Todo eso que se demuestra con la misma idea, acá derivando la diferencia con ecuaciones en diferencias, que ahora acá simplemente tenemos que tomar esas soluciones, hacer la derivada primera y la derivada segunda, y sustituir en la ecuación. Entonces, primera afirmación, si φ1 y φ2 son soluciones de la homogénea en el intervalo i, y alfa y beta son dos reales cualesquiera, entonces alfa φ1 más beta φ2 también es solución de la homogénea en el intervalo i. O sea, cualquier combinación lineal de soluciones de la homogénea es solución de la homogénea. Así que nuevamente, la estructura del conjunto de soluciones de la homogénea contiene el vector nulo, que es la función nula, y cualquier combinación lineal de soluciones es solución. O sea que el conjunto de soluciones de la homogénea es un subespacio
de un espacio vectorial más grande, que acá podría ser el conjunto de todas las funciones continuas en I, por ejemplo. Es un subespacio de ese espacio vectorial. Bueno, esta otra que decíamos también, si tenemos dos soluciones de la ecuación completa, si la restamos, da solución de la homogénea. Si tenemos una solución cualquiera de E y una solución cualquiera de la homogénea, la suma es solución de E. Y entonces, combinando estas propiedades, llegábamos a que para hallar todas las soluciones de E, alcanza con encontrar una solución particular de E y la solución general de la homogénea, o sea, todas las soluciones de la homogénea. Que lo escribíamos de esta manera, lo resumíamos de esta manera, ¿no? Decíamos, bueno, la solución general de E se va a obtener sumándole a la solución general de la homogénea una solución particular de E. Siendo más precisos, eso quiere decir lo siguiente, que siempre que sumamos una solución de H con esta particular de E, vamos a obtener una nueva solución de E. Y que recíprocamente, cualquier solución de E se va a poder expresar como la suma de esta particular de E más alguna solución de H. Entonces, en la práctica, para las lineales siempre es lo mismo. Tenemos que saber cómo encontrar la solución general de la homogénea, que son las infinitas soluciones que tiene la homogénea, y luego una solución particular de la no homogénea. ¿Ah? ¿Alguna pregunta sobre este resultado? Queda como ejercicio que lo demuestren. ¿Sí? ¿No hay ninguna consulta? Bueno, veamos algunos ejemplos. Bueno, la ecuación lineal de segundo orden más sencilla de todas. Y segunda igual 0. Yo diría, bueno, ¿cuáles son las funciones cuya derivada segunda es 0? Bueno, para todo t real sería acá. Podríamos plantearlo para todo t real. Bueno, esta la podemos resolver completamente por el teorema de derivada nula. Digo, conocido de cálculo 1, ¿no? Las únicas funciones que tienen derivada segunda nula son las que la derivada primera es constante. Es sí, solo sí en realidad esto, ¿no? Es sí, solo sí. Y ahora lo mismo. Así que las soluciones de I segunda igual 0 van a ser las funciones I que son cuya derivada da constante. Tendremos que hallar todas las primitivas de una constante. ¿Qué vamos a obtener entonces? ¿Cómo va a dar I de t? C por T. C por t, como queremos poner todas las soluciones, sería C por t más otra constante. Más otra constante. Así que estas son todas y las únicas soluciones de I segunda igual 0. Son polinomios de primer grado. Bueno, acá aparece una primera gran diferencia con la lineal de primer orden, que es que acá aparecen dos constantes arbitrarias. ¿No? No una sola, como aparecía en la lineal de primer orden. Así que este ejemplo ya sirve para mostrar eso. Que pueden aparecer, en realidad van a aparecer siempre dos constantes arbitrarias. O sea, acá el espacio de soluciones es de dimensión 2. Es una constante arbitraria por la función t, más otra constante arbitraria por la función 1. Es un plano de funciones que pasa por el origen. Otro ejemplo, si en lugar de 0 hubiésemos puesto una constante, y segunda igual constante. Pues está claro que esta solución está definida en todos los reales, ¿no? Y segunda igual constante. Bueno, a la constante es medio raro, ¿por qué le llamó menos g a la constante? Bueno, vamos a ver ahora. Llámenle como quieran a la constante, k, lo que sea. Lo mismo, por el teorema de derivada nula, implica que nosotros, I' puede ser cualquier primitiva de una constante. O sea que I' sería menos g por t más una constante. O sea, esto
Estas ecuaciones diferenciales de segundo orden, que son las más sencillas que existen, encontramos sus soluciones encontrando todas las primitivas. Y prima tiene que ser alguna primitiva de I segunda, y ahora I de t tiene que ser alguna primitiva de I prima. Entonces termina quedando una primitiva de t cuadrado sobre 2, una primitiva de c por t, y una primitiva de, y bueno, como queremos poner todas las primitivas, hay que agregar una constante arbitraria acá, d. Así que esta es la solución general de esta ecuación diferencial. Son polinomios de segundo grado. Las únicas funciones que tienen derivada segunda constante son funciones cuadráticas. Salvo que la constante sea cero. Si la constante es cero, esto se va, ¿no? Era el caso anterior. Ahí son lineales. Perdón, ¿podés repetir por qué el menos? Ah, no. Ahora ya viene. Ponle el nombre que quieras a la constante. Yo le puse menos G para el ejemplo que viene ahora. Acá, en vez de menos G, ponele K a la constante, el nombre que vos quieras. No, pensé que me lo había perdido. No. En realidad esa G viene de gravedad, que es el ejemplo que va a venir ahora, ¿no? Porque claro, todo esto de las ecuaciones diferenciales surgió con Newton, con Leibniz, cuando inventaron el concepto de derivada justamente para hablar de velocidad instantánea y de aceleración instantánea y plantear sus modelos para lo que en aquel momento era la física. Intentaba explicar cómo se movían las cosas y en todo caso también poder predecir cómo se van a mover las cosas, ¿no? Es las primerísimas aplicaciones de todo esto, que de hecho se inventó para eso, tenía que ver con las aplicaciones a la física, a la física clásica de aquel momento, del siglo XVI, del siglo XVII. Entonces, acá da un problemita de física, pero bien elemental. Este eje de las abscisas es un plano, es el plano del piso, este es el piso, ¿no? Acá hay una torre, un edificio, ¿no? Una plataforma vertical que está en la dirección vertical. ¿No? Ahí tenemos una bolita de masa M, que ¿qué va a pasar? La vamos a tirar en dirección vertical para arriba, con cierta velocidad inicial. Bueno, nosotros ya nos imaginamos qué va a pasar, ¿no? La pelotita esa va a subir, se siente un punto que se frena y después empieza a caer de vuelta. Siempre por la vertical, si suponemos que la única fuerza que actúa sobre la partícula es su peso. ¿Ah? Entonces, suponemos que la altura inicial es h, esa plataforma tiene una altura h, entonces se va a lanzar la pelotita de masa m desde la altura h, con cierta velocidad inicial, en dirección vertical. Bueno, ahí está indicado el vectorcito de velocidad inicial hacia arriba, que tiene un valor v sub 0, digamos. Entonces uno diría, bueno, yo quiero tratar de describir cuál va a ser el comportamiento de esta masa puntual, cómo se va a mover. ¿Que se va a mover así? No, digamos, lo que uno, es la experiencia que tenemos, pero lo que vamos ahora es deducir cómo se va a mover. Entonces, admitamos que la partícula siempre va a estar en la vertical, ¿no? Que no se va a salir de la vertical. Estamos admitiendo que la única fuerza que actúa es su propio peso, en dirección vertical, ¿no? Entonces, en un momento genérico, la partícula anda por ahí. Entonces, para describir su comportamiento nos tomamos una función. Nos podemos tomar, por ejemplo, esta función, I de t, que da la posición, la ordenada de esa partícula en cada instante t. ¿No? Si en el instante t está por acá, I de t es eso. Si nosotros hallamos I de t, ya podemos decir cómo se va a mover la partícula, ¿no? en el futuro. Efectivamente, se va a mover así, ¿no?
Va a subir, 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 hasta que llega un momento que tiene velocidad nula, y después empieza a caer de vuelta. Hasta que se da contra la plataforma de vuelta. Entonces querríamos hallar I de t. Fíjense que, bueno, ¿qué va a pasar? Tenemos un modelo determinista, ¿no? O sea, podemos predecir el futuro. Sabemos lo que le va a pasar, no le va a pasar otra cosa. Si conocemos todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, estamos suponiendo que la única fuerza que actúa es su propio peso. Entonces, todo esto se reduce a las llamadas leyes de Newton. La primera ley de Newton, que dice que fuerza es igual masa por aceleración. O sea, la aceleración que va a adquirir la partícula está relacionada con la fuerza que le aplicamos mediante esta relación. Fuerza igual masa por aceleración. Es una relación vectorial, es entre vectores. Bueno, acá como estamos en una sola dirección, lo que podemos es proyectar eso sobre esta dirección, ¿sí? Sobre este eje, sobre esta dirección, y entonces, ¿qué es lo que pasa? La velocidad instantánea es la derivada de I de t. Cuando nosotros hacemos la derivada de I de t respecto del tiempo, es la velocidad con que cambia I de t. La velocidad con que cambia el espacio, la distancia recorrida en función del tiempo, es la velocidad común y corriente de los objetos. Y la velocidad con que cambia la velocidad es la aceleración. Porque la aceleración es la derivada segunda de I de t. Acá estamos proyectando todo en una sola dimensión, ¿no? La aceleración es la derivada segunda de I de t. ¿Y cuál es la fuerza que actúa sobre la partícula? La fuerza que actúa sobre la partícula es m por g, es su peso, m por g, en donde g es la aceleración de la gravedad. Pero como esa fuerza es hacia abajo, al proyectar termina quedando esto. En lugar de la fuerza ya proyectada, uno pone menos mg, acá va la masa y acá va la derivada segunda. Y entonces, en este caso, quedó esta ecuación diferencial muy sencilla. Se cancela la m y queda esa ecuación diferencial, donde g es una constante positiva, que es la aceleración de la gravedad. En general, la ecuación de Newton va a dar lugar a una ecuación diferencial, o a un sistema de ecuaciones diferenciales, de segundo orden, porque la aceleración tiene que ver con derivada segunda. Bueno, ¿y qué pasó? Nosotros recién resolvimos esta ecuación. Bueno, vamos a resolverla de vuelta. De ahí venía lo de menos g. Bueno, y prima, ya sabemos cuánto vale, hay infinitas soluciones para y prima. Es menos g por t más una constante arbitraria. Muy bien, en principio hay infinitas soluciones. Ahora, ¿qué pasa? En el instante inicial, en t igual 0, había un dato, la velocidad era v sub 0. Era esto que estaba azul acá, que decíamos que valía en el módulo v sub 0. Entonces, en t igual 0, esto tiene que dar v sub 0. Entonces, de ahí hallamos c. C tiene que ser v sub 0. Verifiquemos cuánto vale esto en t igual 0. En t igual 0 da v sub 0. Muy bien. Y ahora, volvemos a hallar primitivas. Las únicas funciones que son primitivas de esto son menos g t cuadrado sobre 2, más v sub 0 t, más otra constante, arbitraria, en principio. Pero claro, había otra condición inicial, que es que en el instante inicial, la posición inicial, la altura inicial era h. O sea, en t igual 0, la i de t vale h. Es esa otra condición inicial. Entonces, en t igual 0, esto tiene que dar h, de donde hallamos d, que tiene que valer h. Entonces hemos podido encontrar cuál es la i de t, que nos va a dar la posición de la partícula en función del tiempo, el futuro. Siempre que se mantengan las condiciones. O sea, cuando vuelve a caer y se reviente contra el edificio de vuelta, ahí ya cambian las condiciones. Ahí se va a quedar quieta ahí.
Bueno, después las ecuaciones diferenciales aparecieron en muchas otras ramas de la ciencia, en particular en la economía, ¿no? Pero esto está diciendo, fíjense que si bien hay infinitas soluciones, acá si damos dos condiciones iniciales, si damos la posición en el instante inicial y la velocidad en el instante inicial, la solución es única. Y por lo tanto quedó determinado, completamente determinado, cómo se va a mover la partícula. O sea, quedó determinado el futuro. Entonces Laplace, Pierre de Laplace, bueno, que era físico, matemático y también trabajó el mismo Laplace que aparece en probabilidad estadística, hizo un razonamiento en aquel momento muy filosófico. Dijo, bueno, si yo agarro, se llamó esa idea de él el demonio de Laplace. Él dijo, si hubiese un demonio, y diríamos una computadora en vez de un demonio, una computadora suficientemente potente como para agarramos todas las partículas del universo. En el instante inicial, en un instante, medimos la posición de la partícula y su velocidad. ¿No? A cada partícula le aplicamos la ley de Newton. Y si hubiese un demonio, decía él, tan potente como para poder resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales que va a quedar, hoy diríamos una computadora, entonces el futuro del universo está completamente determinado. Porque para cada partícula va a haber una existencia y unicidad, va a haber una única trayectoria que va a seguir la partícula. Entonces ese era un poco el planteo filosófico que hizo, que de alguna manera lo que está diciendo en definitiva es que estos modelos de la mecánica clásica, conjuntamente con los teoremas de matemática que dice que este tipo de ecuaciones diferenciales tienen solución única si das ciertas condiciones iniciales, son modelos deterministas. Bueno, después obviamente lo que pasó es que ciertas experiencias mostraron que estos modelos fallaban y entonces hubo que introducir otras hipótesis. Y de ahí aparecen otras teorías, como es esta de la mecánica clásica, aparece la mecánica cuántica o la física cuántica, en donde justamente no es posible medir la posición y la velocidad de todas las partículas en un instante dado con exactitud, por ejemplo. Bueno, entonces justamente vamos a tener acá un teorema de existencia y unicidad de soluciones, pero claro, como acá aparecen dos constantes arbitrarias, va a ser un teorema de existencia y unicidad de soluciones siempre que demos dos condiciones iniciales, que pueden ser, por ejemplo, el valor de la solución en un instante inicial y su derivada primera en un instante inicial. ¿Tá? Así que en las hipótesis que estamos teniendo, en un intervalo abierto I, pasa lo mismo que con la lineal de primer orden. Casi lo mismo, ¿no? Porque en la lineal de primer orden había un solo grado de libertad. Nos damos un t sub 0 como instante inicial y nos damos dos reales cualesquiera, i sub 0 e i sub 1. Entonces existe una única solución de la ecuación, una única f, solución de la ecuación, que en t sub 0 pasa por i sub 0 y cuya derivada en t sub 0 da i sub 1. Si damos esas dos condiciones iniciales, el valor en el instante inicial y la derivada en el instante inicial, hay una única solución de la ecuación diferencial que cumple eso. Y que en este caso está definida en todo i, en todo el intervalo donde los coeficientes son funciones continuas. O sea, acá no hay ningún problema con el intervalo maximal de definición. Era lo mismo que nos pasaba con la lineal de primer orden. Todo el intervalo i. Ya sabemos que cuando no es lineal, eso no tiene por qué pasar. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? No, No lo, todo bien. probablemente en la última clase del curso demos una versión bien general
un enfoque bien general para una ecuación diferencial muy general que abarca todas estas, y demos una demostración de un teorema de existencia y unicidad de soluciones que engloba todas estas. ¿Cuándo es la última? ¿Eh? Nos quedan, ¿Cuándo es la última? incluyendo esta semana, son 3 semanas, ¿no? De clase. Esta, la que viene y la otra. ¿Está bien? Bueno, paro por acá la grabación.